Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Más de 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías ya nos hablaba en el capítulo 53 del profeta Isaías, no solo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino de la forma en la cual Él moriría en la cruz del Calvario y el propósito por el cual Él moriría y los alcances también de este milagro. Qué maravilloso que 7 siglos y un poco más antes de que sucediera el milagro más grande que ha visto la humanidad, ya el profeta Isaías nos daba o les daba a los de su tiempo conocimiento de algo que vendría. Pero nosotros en este año podemos ver no algo que va a suceder 700 años después, sino estamos viendo lo que Isaías veía como en futuro, nosotros lo estamos viendo ya como una historia, algo que sucedió hace un poco más de 2000 años en la cruz del Calvario, en el monte Calvario. Y esto nos lleva a considerar entonces no lo que va a suceder, sino que podemos contemplar ya, usted y yo, con nuestro espíritu dispuesto, lo que sucedió allí en el monte Calvario. Usted y yo podemos hablar con Dios, podemos cerrar nuestros ojos y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude un poquito para visualizar lo que allí sucedió en la cruz del Calvario. Y ayudados por la palabra, por lo que leemos, por el Espíritu Santo, usted y yo podemos tener de alguna manera comprensión, no solo de lo que físicamente sucedió el día que el Señor fue crucificado, no solo sus padecimientos, no solo que la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, no solamente el darnos cuenta que el Señor Jesús en su agonía sudó sangre, transpiró sangre. Todas estas cosas podemos meditarlas, podemos considerarlas, pero ayudados por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, usted y yo también podemos y somos llamados para considerar realmente en el ámbito espiritual qué es lo que sucedió ese día, qué es lo que realmente el Señor Jesús logró por nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario. Hay gente que cuando llegan ciertos tiempos de celebración en el mundo entero, cuando celebran la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se pierden y diluyen el verdadero valor, la verdadera realidad de este acontecimiento sin par, el más sublime y poderoso que ha sucedido. Y al no tener comprensión en la palabra del Señor y al no tener ese espíritu que estaba muerto y que ha cobrado vida, al tener su espíritu apagado y muerto, celebran y creen que celebran de una manera que agrada a Dios y que espiritualmente trae beneficios. Pero esto se ha vuelto hasta un comercio, se ha vuelto una rutina. Mas no es así para el hombre y la mujer de Dios, sobre quienes reposa la presencia gloriosa del Espíritu Santo, porque somos conmovidos cuando consideramos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que esto nos mueve a compasión al considerar el dolor físico que hubo sobre la humanidad, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ayudados por el Espíritu Santo y conociendo su palabra, nosotros también podemos considerar cuando Él en un momento dado dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Podemos considerar que el dolor más grande de nuestro Señor Jesucristo no fueron los clavos, no fueron las espinas, no fueron los latigazos, sino que el dolor más grande
que hubo sobre nuestro Señor Jesucristo fue en el momento que los pecados completos de toda la humanidad recayeron sobre Él, porque el que no había pecado, en el que no había pecado, fue hecho pecado por nosotros. El Hijo eterno de Dios, santo y puro, en un momento dado, con la materia prima de pecado de toda la raza humana, se hace pecado. Y ese dolor fue tan intenso, porque cuando Él se hace pecado, entonces hay esa separación entre Él y su Padre celestial. Pero vamos a considerar en esta hora, y me propongo hacerlo con mucha sencillez, pero con mucha claridad, hablar del verdadero origen de lo que sucedió en la cruz del Calvario, el origen, la razón por la que sucedieron estas cosas y la resultante, los resultados, donde realmente se origina la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por qué Él tuvo que morir en la cruz del Calvario y lo que Él logró al cumplir en la cruz del Calvario. Y quiero considerar esto, la razón por la cual el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario va mucho más allá de los judíos, va mucho más allá de los romanos que gobernaban el mundo o esa parte del mundo. Porque cuando nosotros consideramos la muerte de Cristo, muy pronto comenzamos a pensar: es que los judíos lo rechazaron, es que Poncio Pilato lo enjuició, es que hubo otras personas que debieron haber muerto por lo que habían hecho, pero fueron absueltos, y comenzamos a considerar estas cosas y a decir que en la tradición judía, lo cual es cierto, no estaba incluido que las personas murieran en la cruz. La muerte en la cruz era una costumbre de los romanos, y comenzamos nosotros a culpar, a ver por qué Jesús murió. Fueron los judíos que lo rechazan, fueron los romanos que lo mataron. Pero debemos darnos cuenta que la verdadera razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario fue el resultado de un decreto divino eterno, en un decreto de Dios cumplido por los hombres. Fue Dios, hermanos amados, quien dio en propiciación nuestra a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el origen de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque suena muy fuerte, aunque pudiera considerar en nuestro espíritu algo que produzca tristeza, el origen de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se genera en Dios el Padre. Hechos 3:23 dice: a este entregado por el determinado consejo, fíjese bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Qué importante comprender esta verdad. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces el origen está en Dios. Él envía a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, y los demás son las circunstancias de cómo y cuándo y por medio de qué Él murió. Un decreto que viene del cielo, pero también la razón por la cual Cristo murió, mis amados hermanos, es porque en su muerte Dios el Padre estaba manifestando su amor por los pecadores. Es Dios el Padre buscando a los perdidos para perdonarlos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él con amor eterno nos ha amado. Dice Hechos 2:23, lo que hemos leído: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero luego consideramos esto. Juan 3:16 nos da la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. El texto más conocido de la palabra del Señor. De tal manera, dice que el escritor, el apóstol Juan, no dice la forma porque no hay palabras que puedan describir el amor de Dios.
Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, de tal manera, indescriptible. No podemos, es tan grande el amor de Dios que no hay palabras para describirlo. Y nos dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El origen entonces de lo que sucedió en la cruz del Calvario, el origen es el amor de Dios manifestado para con nosotros. Vuelvo a decirlo, judíos que le rechazan, romanos que le rechazan y lo crucifican, fueron las circunstancias de las cuales más de 700 años atrás ya había hablado el profeta Isaías. Y estas cosas, hermanos, son incomprensibles para aquellos que no han recibido todavía esa salvación por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo que es locura, incomprensión para el mundo, que no puede comprender estas cosas, pero que sin comprenderlas las juzga, lo que es locura para ellos, para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es la manifestación de Dios. Entonces, el origen de lo que sucedió en la cruz del Calvario procede del amor de Dios que se nos manifiesta a nosotros. Ahora, la razón de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí el Isaías 53:5 nos lo dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está la razón. Él molido fue por nuestras rebeliones. Ahí ya se habla de un sustituto, de alguien que toma el lugar de otros. Él fue herido por la culpa nuestra. Y luego dice, molido por nuestros pecados. Estamos viendo con cuánta sencillez el profeta Isaías nos da la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Creo yo, hermanos, que aún la mente más sencilla podemos comprender esta lectura, este versículo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Así es de que aquí entramos ya. Cuando hablamos de la razón por la cual Cristo murió, debemos dejar de pensar en los judíos, pensar en los romanos y en lo general pensar en la raza humana, pero también pensar individualmente. Y luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La razón, él fue castigado para que yo tenga paz. Y la única forma de tener paz con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el texto, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está la razón por la cual el Señor Jesús murió. Él viene y toma el lugar que nos correspondía a nosotros. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos pueda dar ahora y lo que nos va a dar mañana, todo nos lo da a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entra una pregunta. Jesús murió para que usted y yo vivamos. Y la única manera de que usted y yo podamos tener vida espiritual en este tiempo y vida eterna es a través de Jesucristo. Por eso tenemos que comprender a plenitud por qué Cristo murió. Y decir, Cristo murió por mí. Él murió para que yo tenga paz. Y la única posibilidad de paz en mi vida y para mi vida es a través de Jesucristo. Romanos 6:23, un pasaje bien conocido, nos dice, la paga del pecado es muerte. Lo dije antes. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien tenía que pagar el precio de la raza humana. O lo pagábamos nosotros. ¿Y cuál era la forma de pagarlo? Morir eternamente en perdición.
o pagábamos nosotros ese precio viviendo eternamente en condenación, o lo pagaba nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente por amor a nosotros para pagar ese precio. Él pagó ese precio. Él en la cruz del Calvario, antes de morir, dijo: consumado es. Ese consumado es, la deuda está pagada. Por eso nosotros debemos celebrar, hermanos, si la deuda tengo que hacer ningún pago más a nadie. Ese pago ofrecido, el juicio de Dios, las demandas de Dios fueron plenamente satisfechas a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso nos embarga una muy grande tristeza cuando vemos que hay personas que conocen esta parte de la Escritura, pero pareciera que no están de acuerdo, que la deuda está pagada y todavía quieren sufrir y todavía quieren pagar de otra manera y todavía quieren buscar ayuda en otro lado. No hay otro camino entre Dios y los hombres. El único camino fue abierto en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor voluntariamente caminó a la cruz, porque sabemos que lo iban llevando. No. Lo que llevó al Señor Jesús a la cruz del Calvario fue la manifestación suprema de su amor para nosotros, porque lo que pudo sostener en la cruz del Calvario al Señor Jesucristo no fueron los clavos. Lo que a Él lo sostuvo en la cruz del Calvario fue el amor que Él tuvo, tiene y tendrá eternamente por usted y por mí. Él subió a la cruz sabiendo muy bien que iba a morir, pero sabiendo muy bien que allí sería pagada la deuda de la humanidad completa. O moría Cristo o moría yo. Murió Él, tomó mi lugar y así nos dio vida. Cuando una persona muere, usted no está representando a otro. Muere usted, muere el vecino, muere el amigo. Él no representa a nadie. Muere el que muere, se representa a sí mismo. Pero hubo una muerte muy diferente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esa muerte Él nos representó a todos aquellos que hemos aceptado que en la cruz del Calvario hay perdón para nuestros pecados. Él nos representó allí. A ustedes, amados hermanos, y a mi persona. Él nos representó. Y ustedes hemos aceptado, por su gracia bendita, que Él pagó el precio que nosotros habíamos de pagar. Por eso vivimos en esa libertad con la cual hemos sido hechos libres, sabiendo que éramos esclavos del pecado, porque en pecado me concibió mi madre. Pero sabemos que ahora nuestro Padre Celestial ya no nos ve como hemos nacido en pecado, sino que nuestro Padre Celestial nos ve a través del Señor Jesucristo, y Él nos ve como redimidos. Él nos ve como sin ninguna deuda, porque la deuda que había ha sido pagada, y a través de ello tenemos amplia entrada a la presencia y al trono de la gracia, amados hermanos. ¡Qué bendición tenemos! Jesús en la cruz del Calvario ofreció su vida para pagar la deuda. Y la deuda, vuelvo a decirlo, está pagada. Todos los pecados nuestros fueron pagados. Hubo una sustitución. Él toma nuestro lugar. Pero quiero que reflexionemos en esto. Había una deuda que pagar. El precio que yo habría de pagar por mis pecados era morir eternamente en perdición. Y quiero decirle que en la cruz del Calvario, el Señor Jesús no solo murió físicamente, sino que hubo un momento literal en que el precio que yo habría de pagar, el castigo que nosotros habríamos de pagar eternamente en perdición, Él literalmente esa carga y ese precio
lo pagó en un instante. Haga de cuenta que Él avanzó a toda la eternidad del castigo del pecador. Y en un momento Él paga ese precio. O sea, no fue solo que Él muere, sino que en ese momento el castigo que venía sobre nosotros, el castigo eterno que venía sobre nosotros, recayó sobre Él. Por eso esa agonía en la que Él sudaba sangre, por eso esa agonía donde su rostro se desfiguraba, cuando en Él no había pecado y con nuestra materia prima Él se hizo pecado, amados hermanos, y Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es algo que nunca llegaremos a plenitud a comprender. ¿Cómo fue que Él realmente paga el precio de nuestros pecados? No podemos ni siquiera considerar el castigo que vino sobre Él. El rostro del Padre Celestial escondiéndose de Él. ¡Qué angustia! Porque parte del castigo eterno es ese: vivir sin la presencia de Dios. Amigo y hermano, cuando hablamos de la muerte de Cristo, tenemos que considerar que real y literalmente Él pagó el precio que había de pagar. No hubo descuentos para Él, permítame así decirlo, en la cruz del Calvario. Él pagó ese precio. Pero Él pagó ese precio y nos dice Isaías 53:11 que Él vería el fruto de ese precio que Él pagó. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, permítame decirlo de esa manera, le animó el ir a la cruz porque Él sabía que estaba manifestando su amor para nosotros. ¿Y qué no nos dice la Escritura? Que más bienaventurado es dar que recibir. En Él tenemos el ejemplo supremo. Él dio su vida por nosotros. Él sabría que traería una salvación individual. A Él, hermanos, así lo digo, le alegraría y le alegra el saber que alguien que estaba destinado al castigo eterno no lo va a hacer, porque Él murió en la cruz del Calvario. Y como Él nos ama, eso a Él le alegra. Que hay salvación. Pero también nuestro Señor Jesucristo sabía que al ir Él a la cruz del Calvario, un día el mundo entero sería transformado. Porque nosotros estamos esperando, según la Escritura, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y esta virtud y este cielo nuevo y estas calles de oro y este mar de cristal fueron logrados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque lo más extraordinario del tiempo eterno, hermano, ni son calles de oro ni es mar de cristal. Por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario viviremos eternamente con Él y veremos cara a cara a nuestro Dios, el creador del cielo, del mar y de la tierra. El Señor Jesús en la cruz del Calvario logró la vida eterna para nosotros, y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor Jesús, cuando fue afligido, cuando muere en la cruz del Calvario, Él sabía cuál sería el resultado, cuál sería la bendición de lo que nosotros tendríamos por lo que Él hizo a favor nuestro. Qué regalo tan glorioso tenemos en Jesucristo. Usted y yo podemos decirlo, que estamos en Él, que hemos abrazado la cruz de Cristo, que vivimos siempre sabiendo y apoderándonos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro, siendo hijos del Dios eterno y coherederos con el que fue a la cruz. Eso, hermanos, produce en Él esa satisfacción. Queda satisfecho cuando ve el fruto. Y usted y yo, que conocemos al Señor Jesucristo, somos fruto de lo que el Señor logró para nosotros y a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Frutos de labios
que honren su nombre. Usted y yo fuimos salvos para la alabanza de su gloria. Él nos salvó. Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida para que ahora le alabemos, le glorifiquemos, testifiquemos de Él, que no cesemos, que no nos detengamos de hablar de que el amor de Dios se ha manifestado a nuestra vida a través de Jesucristo y que Él quiere todavía manifestarse a otros. Yo le invito en esta hora que si usted no ha recibido el regalo de la cruz de Cristo, si usted no ha recibido el favor de Dios a través de Jesucristo, ahora mismo usted abra su corazón y le diga: Señor Jesús, reconozco mis pecados, pero reconozco que no hay otro camino entre Dios y los hombres, que el único camino al cielo, a nuestro Padre Celestial, eres tú, Señor Jesús. Y yo te pido que también me incluyas entre aquellos cuyos pecados fueron llevados en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados. Yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Padre Celestial, que tú envíes tu Santo Espíritu para que haga morada en mí, para que Él me guíe a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Señor, que de aquí en adelante me guardes todos los días. Yo te pido, Señor, que en aquel día cuando tú irrumpas en las nubes y vengas por tu iglesia, yo sea contado entre ellos. Mi oración, hermano, es que usted y yo podamos todos los días de nuestra vida vivir abrazados de la cruz de Cristo, fortaleciéndonos en lo que Él ha hecho por nosotros y viviendo nuestros días con la expectación de que Él un día más irrumpirá en las nubes y vendrá para levantarnos, y así estaremos, dice la Escritura, con Él eternamente. Que el Señor me les bendiga, es mi deseo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280 o a los teléfonos 323-567-7777.